no sé explicarla. Pensar que te podía tocar, que podíamos estar juntos, que podíamos vivir otra vez juntos, fue muy fuerte. Pero el 21 de junio, como a las 9:30 de la noche, suena el teléfono y era Gastón, que ya estaba en Puerto Madryn. Puerto Madryn. Se habían bajado, Lo habían llevado del a través del Canberra, lo habían llevado ahí. Y no sé, al otro día o a los 2 días estaban aquí en el regimiento, sí, que vinieron en unos micros sin luces, tipo 18 de los viejos. No los dejaron que nadie los viera, escondidas, ustedes ya lo saben eso. Nosotros nos moríamos por ir. Pero nos pidió que esperáramos en casa. Así que nos quedamos esperando. Empezó a caer gente en casa, amigos de él. Yo le preparé un cartel de bienvenida a Tony. Y vino gente a casa y había comida y bebidas, no sé. Él vino muy contento, muy flaco, muy flaco. Me acuerdo cuando llegó. ¿Qué pasó? Que se encontró con un montón de gente. No venía nunca a casa, porque claro, se encontró con un montón de gente. Yo había preparado cantidad de comida de todo lo que a él le gustaba, porque venía... No provocado, te imaginas. Toda la gente amiga, la gente del barrio, que lo conocía, como es ahora el hijo de él. Fue tanto el júbilo, la alegría se transmitía en todas las calles, porque nosotros veníamos caminando del regimiento hasta casa, y y ahí nos íbamos encontrando con los vecinos, los amigos que se habían enterado. Realmente fue indescriptible. Porque ese día que llegan, que fue terrible porque yo tenía la alegría y sabía que él venía. Y estaba toda mi familia, más mis amigos, en esa rambla de 51 esperándolos, ¿no? Y llegaban los micros y los veíamos. Y hasta que uno lo divisa, que iba Rodolfo y todos nos abrazábamos, hasta que salió de ese regimiento, porque salían formaditos, y era terrible porque muchos no llegaban, y los padres no lo sabían, y los mismos soldados le tenían que decir a sus familiares lo que le había pasado a sus hijos. Entonces era terrible porque mientras muchos nos abrazábamos y los abrazábamos, en este caso a Rodolfo, otros lloraban. Y uno, era difícil, pero uno tenía tanta felicidad que no podías compartir en ese momento la tristeza del otro. Por supuesto, esa alegría y eso todo, fuimos a la casa de mi mamá y mi tía le dio un puchero. Preparamos un puchero grande, un puchero con todo, ¿viste? Y mi hermano le dio el pantalón que le quedaba bien porque había adelgazado 17 kilos. Y yo una cosa que me llamó la atención fueron las manos. Las manos de Rodolfo eran como las de un chico. ¿Viste? Las manos chiquitas, se le notaba la carita, pero sobre todo las manos. Muy delgadas, muy chiquitas. Y él contaba que en un momento en la guerra hacía mucho frío. Y él comía con sus ojos grandes. Y estaban él y su amigo, uno de sus amigos. Estaba rodeado de amigos, ¿viste? En la mesa estábamos todos ahí. Y estaban en la trinchera y tenían tanto frío que el negro le sacó los zapatos, le agarró las patas y le frotaba así. Le daba calor. Y él hacía lo mismo. No sabíamos si preguntarle, si le iba a hacer mal, que le preguntáramos. Me dijo eso y yo, ¿viste? Cuando decís, me imaginé, no imaginás, porque por ahí las ves, pero cuando te las cuentan, y que lo cuente mi viejo lleno de lágrimas en los ojos. Ya habíamos tomado conocimiento de todo, la desgracia que fue eso de Malvinas. Y después que todos se fueron, nos fuimos a nuestro departamento, solitos, y ese fue el momento en que quedamos solos. No te dejé escuchar.
fue un desgarro muy grande, muy impactante, por supuesto, una de sentimientos encontrados y de interrogantes permanentes hasta que Fernando regresó. Bueno, mi esposo, que ya padecía de su diabetes, bueno, tuvo, por supuesto, le hizo crisis justamente cuando regresó Fernando, porque soportó bastante tiempo, pero con mucha angustia, ¿no? Principalmente en mi familia se metió como algo que revolucionó todo. Capaz, o sea, es una guerra. Principalmente es una guerra, fue un tiempo donde fueron chicos a matar gente y a ser matados. Empieza a recordar y, o sea, te das cuenta que por adentro algo le pasa. Y que es difícil hablarlo, pero es de todos los días. Y cambió bastante. Sí, ya, claro, ya vienen más personas, parecen más grandes. Volvió con mucha experiencia, volvió hecho más hombre. Las resoluciones de él eran más firmes, ¿viste? No era el chiquilín, el nene mimado, no el Fernandito. Obviamente a Malvina siempre la vi del lado de mi viejo, nunca pasé más de jugar a los soldaditos y agarré una pistola de juguete y ahí no pasé a pensar en estar en una guerra. Tampoco seguro, en el inconsciente mío ni lo quise pensar. Era medio calladito para eso, mucho no. Después mi esposo, como él vivía con nosotros, no era de sacarle mucho porque dice, ¿para qué? Pienso que me dio mucho más fuerza, más valor para demostrarme que mi hijo había podido ir y volver sano y salvo. Y que lamentablemente por un error militar tuvimos que aguantar todas las madres lo que pasamos. Pero él estaba bastante tranquilo. Nos contó algunas cosas, no muchas. Él estuvo en Monte London, ¿no? Sí. Pero ya te digo, fue un regreso con gloria de vivir, digamos. Pero fue muy bravo. Fue muy bravo. Pero ese llamado telefónico y ese mamá no se me olvida más. Yo dije, pero gracias a Dios, ¿no? Y esto tengo que decirlo, me cambiaron el hijo. Sé que se fue siendo una persona y que volvió siendo otra. Y que le pasó una guerra por encima. Y le marcó la vida. Fue de un tipo muy alegre, muy jorobón con la madre sobre todo. Yo después de hablar con mi abuela me di cuenta que papá no lo conozco como creí que lo conocía. Un pibe bárbaro. Lo que fue la guerra para papá. Yo creo que de todos ellos quedaron gran parte allá, ¿no? Con los compañeros. Un señor serio. Mi abuela me decía que de acá se fue una persona que llegaba de la facultad y iba y la abrazaba y que vino otra que llegó, habló el primer día y se guardó hasta hoy, que tiene todo adentro, que no larga nada. En parte porque le cuesta, en parte porque no quiere. No sé en parte tampoco por qué, pero es complicado. Le quitaron la alegría. Yo no sé cómo hacen, no sé. Yo sufro mucho por esto, pero
El padre de arriba tiene que estar re contento. Todas las cosas que pasó, estar con nosotras sola, cuando mi papá falleció, los 3 chiquitos, yo no sé cómo hizo. Flor fue sus ojos para él. Entonces yo calculo que él debe estar fascinado. Mi mamá nos fue diciendo de a poco todo, desde chicos. Y yo por adentro mío estoy orgullosa de ella. Y bueno, y es así, la historia es así. Después cuando éramos más grandes, nos fue diciendo qué le pasó. Es como un tema que duele bastante a nosotros, ¿no? Y eso. Sí, por ahí hablábamos y tratamos de entender. Con todo su dolor a cuestas y su sacrificio. Ella siempre me da fuerza. Al revés también, yo también a ella. O cuando vamos al cementerio, yo la acompaño y eso. Las personas que lo conocieron, como que siempre hablan bien de él. Y eso te llena de orgullo, ¿viste? Que todo el mundo, no sé, sentís que lo haya querido tanto. Y a la vez como que te pone triste porque sentís que vos no lo pudiste conocer. O sea, yo lo quiero y no lo tengo, y yo por eso me lo imagino como el mejor padre, como todo, porque no tengo recuerdos y nunca lo voy a tener. Y cómo juzgar a una persona que no conociste, ¿no? Entonces, si te lo tenés que crear, que me lo creo con perfecto. Me lo creo con perfecto. Era natural, yo me acuerdo de cuando se formó el centro de excombatientes, que bueno, al principio era nada, estaban cada uno por su lado y después, bueno, cuando se empezó a formar el centro, y a las reuniones, a las marchas, yo me acuerdo en la Plaza San Martín, las del principio también las tengo muy grabadas. Acompañar toda esa lucha, ese reclamo, lo que significaron las Malvinas, lo que significaron los compañeros muertos. Y es acompañar, siempre acompañar. El tema Malvinas, por ahí en la convivencia, en el día a día, como sé que por ahí otras personas han tenido más problemas, no fue, por suerte no fue. Se vivió de otra manera, no por ahí de una forma tan conflictiva como le pudo haber pasado a otros, pero no. Cuando hay un acontecimiento, sea una marcha, sea un libro, sea la presentación de una película, se genera una situación muy particular en mi casa, los días previos. Un día muy particular porque no es celebración de nada, que uno pueda decir es algo que te origina felicidad,
pero sí que moviliza mucho. Entonces, por ahí hay mal humor o nos contestamos mal y en realidad después nos damos cuenta que es Malvinas lo que nos provoca eso. Es esto, es esta angustia no resuelta. Es la alegría de saber que está, que volvió, que está con nosotros, que está bien.